Hemos analizado la semana pasada y hoy hace nada más que 7 días la Revolución de Mayo, sus hechos. Hoy vamos a tocar un tema un poco más amplio que es el lugar, el clima, el territorio y los hombres que acompañaron este proceso y que fueron los que consolidaron el nacimiento de nuestro país. Primero tenemos que ver el suelo, el clima. Sabemos que cuando llegaron los conquistadores españoles aquí, había innumerables tribus, naciones, diversos pueblos aborígenes, mal llamados indios por Colón, y en lo que es nuestro suelo argentino, estaban perfectamente divididas estas tribus, estos pueblos, de acuerdo a las regiones geográficas. Tenemos la zona patagónica con los onas, los yamanes al sur, tenemos los tehuelches, los mapuches, los ranqueles y la posterior invasión de los araucanos desde la postcordillera chilena. Tenemos la Mesopotamia con la gran nación guaranítica, pero un montón de pueblos más como eran los charrúas, los minuanos, los yeruás, todos pueblos que fueron poco a poco desapareciendo, quedando como única nación conocida, la de los guaraníes. Tenemos la zona de los valles calchaquíes con la nación de los quilmes. Los quilmes lamentablemente fueron el pueblo que fue más maltratado dentro de todo el maltrato sufrido por las naciones indígenas, por los españoles, ya que ellos habitaban las estribaciones de los valles calchaquíes y fueron reducidos, llevados atados en cadenas, por piolas, por sogas, cruzando los valles, cruzando los ríos, cruzando los esteros, y fueron reducidos en una reducción llamada de los quilmes, que es donde actualmente está la ciudad de Quilmes y donde posteriormente se fundó la cervecería tan conocida por Otto Bember. Los quilmes, los diaguitas, los omahuacas o humahuacas en la zona de la Quebrada y la zona de Cuyo con sus propias tribus también prontamente desaparecidas. A ello se suma, con el conquistador español, el mestizaje. El mestizaje es la cruza de etnias entre los conquistadores españoles que no tuvieron problemas en cruzarse con el indígena, cosa que fue más retraído en el norte o en América del Norte. Acá hubo una gran mezcla que produjo la mestización. Esto con el devenir del tiempo, en los 200 y algo, 300 años hasta el 1700, produjo el gaucho. El gaucho, o gauderío, o guachos, como comúnmente eran llamados, fueron los que constituyeron con el devenir del tiempo ese gran caudal humano que fue el que dio la mano y el que hizo y formó los ejércitos revolucionarios. Los ejércitos revolucionarios que después de su gran expansión continental, el gaucho llegó a pelear hasta el Ecuador, hasta el Perú, en esas montañas inaccesibles, volvieron pocos de ellos. Los que quedaron dentro de los límites de nuestro territorio fueron los que después siguieron luchando bajo las banderas de su patria por el federalismo y la autonomía de sus regiones, tras las banderas de sus caudillos y formaron las famosas montoneras. Pero ahora vamos a tratar al gaucho como elemento autóctono que fue el que produjo y el que dio vida y forma a los primeros regimientos de la Revolución de Mayo. Belgrano los llevó al Paraguay, los llevó al Ejército del Norte, con ellos San Martín formó su famoso Ejército de los Andes y con ellos Artigas defendió las fronteras de la Revolución de Mayo contra la permanente invasión portuguesa. Estos gauchos eran aquellos mestizos y criollos sin una definición propia étnica, pero sí con una definición de vida, la vida gaucha. La vida gaucha se daba en una zona totalmente libre, no se conocía el derecho de propiedad como actualmente se conoce. El gaucho era un hombre a caballo, vivía en el caballo que fue un elemento importado por los españoles, esos caballos que trajo Pedro de Mendoza y esos vacunos se multiplicaron en forma totalmente asombrosa para los europeos y el criollo, el mestizo y hasta el indio posteriormente se habituó e hizo del caballo su compañero permanente. Fue un centauro hidalgo sumamente musculoso y ágil que pudo acompañar con este elemento bélico las diversas campañas de los ejércitos patrios. El gaucho tenía el caballo y el cuchillo, el caronero, la daga o el facón
propio del español de Toledo, fue su arma permanente para todo tipo de tareas, ya que el gaucho no tenía problemas en conseguir su comida, en conseguir agua, porque vivía a caballo y había demasiado ganado cimarrón, con el cual se alimentaba y sacaba el cuero, las osamentas, los huesos para algún comercio, para sus vicios, como se le llamaba. El lugar social donde se reunía el gaucho era la pulpería. La pulpería era una especie de almacén de ramos generales donde se juntaban los gauchos de mañana porque tenían una vida muy holgazana en el sentido actual. Fácilmente satisfacía sus necesidades, entonces en el tiempo libre se dedicaba al ocio y a los vicios. En tanto la mujer del gaucho vivía en el rancho, que siempre estaba escondido de la autoridad o de la justicia, como se lo llamaba, ya que el alcalde o los presbostes o alcaldes de la hermandad lo perseguían constantemente por sus diversos pareceres. Entonces el caudillo, el jefe de los gauchos, fue en la época de la Revolución no siempre un ciudadano de su misma procedencia. Por el contrario, los caudillos de nuestro país fueron generalmente hacendados o personas que por sus habilidades físicas, su vigor y su opulencia podían ponerse al frente de esta suerte de tropas constituidas por este elemento social que dio, reitero, nacimiento y pruebas a nuestra revolución. En cuanto al tipo de gaucho, tenemos diversos pareceres en nuestros historiadores, tanto Sarmiento, Paul Grusac, Vicente Fidel López, hasta el mismo Jorge Luis Borges, se han ocupado de este arquetipo o este tipo social llamado gaucho. Lo han tratado de las maneras más denostadoras, hasta han hecho de él mismo la apología. Pero lo cierto es que el gaucho pasa por diversas etapas. Comenzamos con nuestro gaucho de las épocas revolucionarias patrias, después tenemos el gaucho que sigue a las montoneras ya en la guerra civil o fratricida entre las diversas facciones que pugnaron por un país unitario o un país federal, y luego tenemos el gaucho en su desaparición que prácticamente da nacimiento al peón, que es ya el gaucho que cercena su vida libre e independiente sin fronteras a la vida de la estancia, cuando se incorpora el alambrado y la delimitación de la propiedad civil. Ahí prácticamente nace el tipo del gaucho conocido como don segundo sombra, donde ya el hombre se aquerencia a un lugar determinado. Es muy interesante la figura que hace Sarmiento del gaucho vaquiano, del gaucho domador, del gaucho rastreador, del gaucho músico, que siempre acompañado con su vihuela de 5 cuerdas, de 3 cuerdas, dicen otros, cantaba en forma destemplada canciones de amor, canciones de guerra. La primera épica de la Guerra de la Independencia fue cantada por esta suerte de bardos de nuestros campos y llanuras. Hoy, nuestro querido amigo, el doctor Jorge Pocho Vallejos, nos va a interpretar justamente un tema de la primera época de Carlos Gardel. Carlos Gardel en su primera época grabó aires camperos, cielitos, vidalas, triunfos, prácticamente ritmos y canciones que hoy están olvidados. Cantaron la primera época y la época pastoril de nuestra historia argentina. De Gardel y Razzano justamente nuestro amigo Pocho nos va a interpretar Caminito Soleado. Claro, caminito criollo florido y soleado, con pañuelo bordado, hoy me viste pasar. Mientras los pastos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando montes y valles, con alas venía mi pobre carreta,
Con sus alas de esperanzas la rueda la hacía al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja doliente detuvo su impulso para ambos andar, porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Porque yo vi su casita, de puro ceroso me robó el pamperón, para contarle chismoso que traigo el mía pero 1000 trenzas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para sus labios un antojo y para sus ojos un claro cristal, y pa' su blanca garganta el criollo que canta en este cantar. Claro caminito criollo florido y soleado, no quiero que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar.